Alejandra Huet, la directora de periodismo de la Universidad del Desarrollo en Concepción, y en nombre de la Facultad de Comunicaciones de la universidad les queremos dar la bienvenida a este seminario donde vamos a hablar sobre el valor de las industrias creativas en la reactivación económica. Un espacio donde queremos aportar a la reflexión, el debate y la generación de ideas para la recuperación económica de este importante sector de nuestra economía nacional y también mundial. Hoy vamos a tener a tres invitados de lujo, a quienes agradecemos su participación. Antonio Bazán, él es director de la Factoría Cultural, Vivero de Industrias Creativas de Madrid, en España. A Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro Amil y del Festival Internacional Santiago Amil. Y Alejandra Sepúlveda, directora de la Fundación Madrugada. Ellos nos van a dar una perspectiva internacional, nacional y desde la mirada de la región del Biobío sobre el estado de las industrias creativas, los desafíos y expectativas. Y al final de este seminario vamos a tener una conversación, así que los invito desde ya a ir haciendo sus preguntas a través del chat. También les queremos contar una noticia que como Universidad del Desarrollo nos tiene súper contentos y orgullosos, y es que recientemente nos adjudicamos un Fondo de Innovación para la Competitividad, un FIC del Gobierno Regional del Biobío, para poner en marcha una plataforma online que vamos a llamar Red Crea UDD y que tiene como propósito profesionalizar las industrias creativas del Gran Concepción. Prontamente vamos a lanzar esta plataforma gratuita formalmente y los vamos a invitar a postular, pero les queremos adelantar que se va a tratar de una plataforma gratuita que va a estar disponible 24/7 para que los creativos de la región del Biobío puedan aprender a gestionar mejor sus negocios y así hacerlos sostenibles en el tiempo. Este es un sector que en particular en la región del Biobío tiene un tremendo potencial de crecimiento. Según estudios de académicos de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción, las ventas de las industrias creativas en el Biobío aumentaron sostenidamente un 72% entre 2005 y 2015, pero todavía está muy lejos de su potencial porque, por ejemplo, una empresa creativa del Biobío vende menos del 10% que una empresa creativa que su par en Santiago. Y es justamente esa brecha la que nosotros queremos ayudar a cortar. Desde la UNESCO, los últimos estudios señalan que el COVID ha tenido repercusiones devastadoras en las industrias creativas y culturales de todo el mundo. Hoy día vamos a ver la mirada internacional, nacional y también local. Y la precariedad de su quehacer económico los ha hecho especialmente vulnerables a estos impactos económicos. Recientemente, el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, organizó una serie de reuniones con expertos de toda América Latina para analizar el impacto y las consecuencias de esta pandemia e identificar posibles soluciones y medidas. Y este informe concluyó que a los desafíos estructurales, como por ejemplo la inestabilidad, informalidad, problemas para obtener apoyo financiero, dificultades para el tránsito a lo digital o, por ejemplo, falta de regulaciones jurídicas y fiscales, se han sumado nuevos desafíos propios de la pandemia, como por ejemplo que no han sido lo suficientemente priorizados en los esfuerzos de recuperación, que se han interrumpido algunas cadenas de valor, que había falta de fluctuación de precios y algunas veces faltas de insumos, y también recortes de presupuestos estatales. Pero a pesar de las dificultades, este sector también ha innovado en nuevos modelos de negocios, como por ejemplo en el ámbito audiovisual, proyecciones exclusivas, autocines, en las artes escénicas, obras de teatro y actividades culturales online, en la artesanía, por ejemplo, el crecimiento exponencial de las plataformas de venta online, en el mundo editorial, librerías digitales que se han masificado, y también en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, para su uso de manera recreativa. Y también este estudio del BID hace algunas recomendaciones y levantó algunas acciones claves, por ejemplo, en el tema de la reactivación, la implementación de medidas laborales, financieras, fomentar la innovación en el ámbito de la digitalización de los modelos de negocios, mejorar la infraestructura digital, sensibilizar sobre las ventajas de esta digitalización. Y como recomendación también plantean visibilizar las industrias creativas en las agendas públicas con más información, más asociatividad y valorizar el patrimonio creativo y cultural.
Recientemente en Chile se realizó el Congreso CRECHI de la Asociación Chilena de Publicidad y el denominado padre de la economía naranja, el académico John Hawkins, expresó que las industrias creativas son una oportunidad y juegan un rol clave en la salida de la crisis actual, porque no solamente agregan valor a los negocios, sino que también aportan al bienestar de las personas. Y justamente sobre estos temas que queremos profundizar y para ello quiero dejar con ustedes a nuestros invitados. Nuestra primera invitada es Carmen Romero. Ella es directora de la Fundación Teatro Amil, es una institución, bueno, que es muy reconocida a nivel nacional, que realiza diversas líneas de trabajo y su proyecto emblemático es el Festival Internacional Santiago Amil. Hola Carmen, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de compartir nuestra experiencia en un minuto en que necesitamos poner al centro también el tema de las artes y las culturas para la reactivación del país. Nosotros no somos una empresa, somos una fundación sin fines de lucro que se llama Fundación Teatro Amil, que nace para sostener al Festival Santiago Amil y que tiene líneas de trabajo súper definidas. Si podemos avanzar la presentación. Nuestra misión es que queremos que las artes escénicas contemporáneas, en realidad que las artes contemporáneas de Chile y del mundo sean fundamentales en la vida del país y de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, tenemos 4 líneas de acción de trabajo: acceso, creación, circulación y formación. Y en la primera, en acceso, tenemos el Festival Santiago Amil, que es reconocido en todas partes y que también llega a Conce con el Conce Amil que hacemos, y también tenemos un Valparaíso Amil, un Antofagasta Amil, un Iquique Amil. Estamos siempre en 7 regiones, porque nuestra idea también es como descentralizar, que es un gran problema país que tenemos. Eso somos. Y ¿cómo nos organizamos? Si adelanta la... nosotros tenemos vemos todo esto como nuestra organización es 360 grados. Tenemos al centro nuestros proyectos, pero alrededor también todos los equipos que trabajan tanto en producción, en programación, en administración y finanzas, circulación nacional e internacional. Todo lo que hacemos lo comunicamos. Nuestro fuerte son las comunicaciones, si no, no existiríamos. Y bueno, tenemos distintos proyectos, aparte del Santiago Amil en acceso, por ejemplo. Estamos recién terminando al teatro. Justamente hoy día estamos con un proyecto acogiendo en nuestra plataforma teatroamil.tv al Festival de Danza de Conce, que estamos transmitiendo. Y hacemos un festival de teatro nacional que se llama Teatro Hoy. Durante el Festival Santiago Amil desarrollamos una semana de programadores con el fin de hacer circular a los proyectos artísticos, ideas y proyectos en sí mismos que puedan circular en el mundo. Y en el área de formación, nuestra idea, además de tener todo, todo un equipo a través del Lab Escénico en el festival. Cada uno de nuestros proyectos va acompañado de estos de programas de formación, pero también tenemos un proyecto porque estamos convencidos de que las audiencias solo son posibles de formarse, y además porque nos interesa el desarrollo del ser humano y fiel a nuestra misión, que el teatro y la educación sea parte de la educación de Chile en todo el país como un ramo. Nosotros hemos desarrollado ese programa piloto y esperamos seguirlo haciendo. Tenemos otros programas en formación como de dirección escénica con el Goethe, talleres de dramaturgia con el Royal Court de Londres, y bueno, estamos también hoy día, dado que esta pandemia, nos tuvimos que reinventar a través de esta plataforma teatromil.tv, que era básicamente la plataforma que nosotros teníamos de nuestros archivos desde el 2017 y que hoy día pusimos
a disposición de la ciudadanía, de acceso para seguir teniendo, estar conectados, pero también de apoyo a los artistas y como mencionaba, estamos haciendo ahora el Festival de Danza de Concepción. Hablando del festival, que es Santiago a 1000, por lo menos hemos estado en 40 comunas de la región metropolitana. Llevamos 27 años realizando este festival. La fundación se organiza después del festival para protegerla. Hemos estado en 38 ciudades del país, presentado 1.170 espectáculos nacionales, 537 internacionales y estamos llegando casi ya a 12 millones de espectadores que han visto teatro alguna vez en su vida gracias a este gran movimiento que hacemos en enero. ¿Cómo nos organizamos? Nuestro modelo de gestión es público-privado. Nosotros somos una institución independiente que viene de la sociedad civil, que se organizó desde la sociedad civil, pero que tiene fines públicos. Nosotros creemos que el Estado lo hacemos todos y hay cosas que el Estado no puede hacer y a nosotros nos pareció que el Festival de Teatro, por ejemplo, desde que dio los inicios a nuestras acciones, era algo que se necesitaba, que no se estaba haciendo y lo fuimos construyendo. Nos financiamos con aportes privados y públicos. Hoy día estamos discutiendo estamos en una glosa del presupuesto de la Nación, que si bien representa el 10% de nuestro financiamiento total, es fundamental porque es por un lado el reconocimiento del Estado, de los gobiernos, a lo que nosotros hacemos, pero también nos compromete en el apoyo a los sectores privados. Nuestro trabajo es en red, en cultura es donde más podemos cambiar el mundo, porque es un trabajo en base a la colaboración, a seguir armando comunidades. Todo nuestro accionar se publicita, se promociona con campañas que son gratuitas, no gastamos en promoción y en publicidad. Nuestras alianzas son a largo plazo, de hecho, con el principal sponsor del Festival Santiago 1000 lleva 20 años con nosotros, que es BHP Billiton, y tenemos una gestión impecable, ejemplar, como nos dicen en el ministerio, de cada peso que recibimos. Y calculamos que por cada peso que recibimos somos capaces de transformarlo, multiplicarlo por 10. Y eso somos independientes, hemos sobrevivido a todo, somos sobrevivientes de la dictadura. Nosotros nacimos en medio de cuando se vuelve la democracia, hemos resistido todos los embates hoy día del Ministerio de Hacienda que nos quiere recortar y que no entiende la importancia de este sector, pero vamos a seguir insistiendo porque en eso lo femenino nos caracteriza, que es resistir, insistir hasta lograr los objetivos que queremos. ¿Qué queríamos en esta pandemia? Apoyar, como les decía, a los artistas, apoyar y estar muy cerca del público. Sabíamos que esto podía ser una debacle en Chile porque las artes escénicas fueron dejadas al mercado. Por lo tanto, todos los artistas de las artes escénicas viven de la taquilla en un sector muy precarizado y sin trabajo es imposible hablar de reactivación. Nuestros artistas hoy día tienen que sobrevivir de otras maneras que no es creando, y esa fue nuestra preocupación número uno, de ver cómo asegurábamos por lo menos que las coproducciones que estábamos haciendo se mantuvieran, y luego pasamos de tener 5 coproducciones proyectadas a 40 hoy día, porque sabemos que que es fundamental. O sea, esto de reactivarnos no va a ser posible si no entendemos que en este sector la reactivación viene con la activación desde siempre. No es posible
que un artista de teatro viva, sean cesantes e ilustrados después de que estudien una carrera de 5 años, que pagan un arancel mensual y no pueden ejercer su profesión, porque el sueldo de un actor en una obra de teatro es de un promedio de 300.000 pesos. Y eso evidentemente es menos del sueldo mínimo. Entonces tenemos que cambiar esa situación. Hoy día necesitamos activar al Estado para que entienda por qué no basta con fondos concursables, sino que cómo vamos a mirar el desarrollo de las artes escénicas en Chile, y sobre todo las que no constituyen justamente industria, de las que son parte de un tejido social fundamental en el país, pero que han sido dejadas de lado por todas las políticas públicas. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos pusimos de que somos presenciales, nuestro tema nunca ha sido no era lo digital, pero a través de estos archivos que estaban en nuestra plataforma teatroamil.tv, nos pusimos manos a la obra y iniciamos un proyecto de un proceso de aceleramiento digital, tomamos un taller y nos pusimos a trabajar en esa plataforma con el fin de apoyar, de reinventarnos. Volvimos al radioteatro, que nos permite llegar a más público. Esto significa que para nosotros hoy día vimos la oportunidad de que enamorar al público, enamorar y que se entienda por qué las artes, por qué el teatro, por qué la danza tienen que estar en nuestra formación como seres humanos, que fue la tradición de Chile. El teatro en Chile tiene 200 años como la nación. Entonces, es un lenguaje que, así como la poesía, Chile exporta y tiene una capital enorme, por así decirlo, en términos económicos, un capital cultural enorme en el teatro, y hay un cálculo que hace una red independiente de teatro, que hay más de 5.000 compañías independientes entre Arica y Punta Arenas. Son datos importantes que hablan de lo que significa el teatro para Chile, a pesar de toda esta crisis tremenda que estamos viviendo y que ya hemos vivido anteriormente. Entonces ¿cómo pasábamos de una plataforma que era de mediación, de contenidos, nuestros contenidos digitales, como archivo audiovisual, a una sala virtual para vincularnos con las distintas ciudadanías, con la ciudadanía? Y ha sido un proceso interesante. Hemos logrado llegar a un público, a más de 1 millón de personas en toda esta pandemia. Teníamos al comienzo en estos archivos alrededor de 3.000 visitas en 3 años, y pasamos en una semana a 80.000, poniéndolo a disposición del público. Eso es lo que está pasando en estos meses. Nos hemos dedicado a hacer radioteatro, a coproducir, a hacer alianza. Hicimos una alianza, nosotros trabajamos mucho, como les decía, nuestra base es la colaboración. Entonces trabajamos con el Festival Grec de Barcelona, hicimos una programación digital con ellos, donde pusimos no solamente Chile, sino Latinoamérica, porque para nosotros primero somos chilenos latinoamericanos y luego internacionales. Nos pusimos a trabajar en coproducir más, en inventar, en reinventar y apoyar también la creación que estaba pasando. Transformamos el Teatro Hoy, que era presencial, en digital. Hicimos todos nuestros programas hasta ahora, que ya estamos en la previa del Festival Santiago 1000, desarrollándolo en Uruguay. Se reactivaron primero que nosotros, porque la pandemia no fue tan grave como acá, y recordemos que acá hay 30.000 muertos por COVID. En Uruguay la situación es distinta. Entonces transmitimos de la primera obra de teatro que se estrenaba en Montevideo, directamente desde allá. Ahora vamos a transmitir en la previa, la tregua,
por los 100 años de Mario Benedetti, que lo vamos a transmitir a través de nuestro teatromil.tv. Ya volvimos al teatro, el 13 y el 14 la previa se inauguró con una obra presencial y digital. Lo transmitimos por streaming, pero estuvimos con público presencial y fue muy emocionante volver a sentir los aplausos, estar con la gente con todos los cuidados, evidentemente, que se requieren. Nuestro ejemplo fue el GREC, que no paró, que siguió, y con el que estamos íntimamente ligados. También trabajamos con el Ministerio de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con Perú, transmitimos desde Londres a Rambert, que bailaron para nosotros a la 1 de la mañana. Hemos hecho muchas, nos hemos ido reinventando, si siguen avanzando puedo ir contándoles más. Nos hemos ido reinventando con esta pandemia y bueno, hicimos un estudio que quiero compartirles con todo esto que nos ha ido pasando, un estudio con nuestros públicos. Y ese estudio reveló que hay un 79% del público que vio entre julio y agosto en Chile, que ya no es Chile porque hay público de Paraguay, de Perú, de Argentina, de los países vecinos, incluso también de España que nos han seguido. Y antes de la cuarentena solo un 31% lo hacían. Un 84% de las personas encuestadas afirmó que va a seguir mirando y siguiendo las redes, los medios digitales que les interesan estos contenidos. Las obras de teatro grabadas en buena calidad tienen preferencia con un 60%, los conciertos en un 52%, eso es Chile, y las obras de teatro en formato Zoom con un 33%. Lo que más se valora de la experiencia de ver un espectáculo por plataformas digitales es la calidad de la obra. Un 56%, casi un 57% responde eso. El sonido, la imagen, casi un 55%, y la facilidad de acceder a la plataforma, casi un 45%, casi un 46%. Respecto a la reactivación presencial, hay un alto porcentaje que nos aseguró que volvería a los espacios abiertos, y un 82% que si el teatro contaba con las salas sanitizadas y ventilación, también participaría de ello, fue lo que comprobamos el 13 y el 14 de noviembre pasado. Vamos a la otra. ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizamos? Estas alianzas que les he hablado. Nos volcamos transitoriamente porque no había de otra a trabajar todo el equipo en lo digital. Curatoría diferenciadora, trabajamos mucho hacia los niños, estamos muy claros de que aquí hay un tema con la niñez, con los niños que hoy día van a estar con problemas mentales, con depresiones, no han entendido por qué tienen que estar encerrados, no, se han visto privados de ver a sus familias, a sus abuelos. Nos focalizamos en ello y también en los adultos mayores a través de un programa que se llama Al Teatro, y nuestras comunicaciones, todos los medios de lucha son posibles, no escatimamos esfuerzo en llegar a como fuera al público y dar cuenta también de todos los procesos, de ir aprovechando estas redes para que la gente entienda qué hay detrás de una creación artística, para que nos entiendan de la conversación. En esa estamos. Nosotros creemos que este sector es fundamental, el desarrollo lo dice la OMS, como tú señalabas, también el Banco Interamericano, también en la UNESCO. El tema es que las noticias nos llegan muy tarde a Chile, somos los primeros en tomar el neoliberalismo a ultranza en nuestro país, pero no somos capaces de ver que nuestra ciudadanía está pidiendo cambios urgentes, cambios que van en poner al centro el desarrollo humano de las personas, y esas son las artes. Para nosotros son las artes y somos unas militantes activas. Queremos llegar a la Constitución con este derecho que consideramos que debe ser parte del nuevo Chile que vamos a construir y que va a ser paritario, que es el primer gran cambio cultural que estamos viviendo. Esa Constitución va a ser escrita en un 50% por mujeres, y nosotros las mujeres creemos que las artes debieran estar en el centro de
de la formación de todos nuestros niños, del futuro de nuestro país. Muy bien, muchas gracias Carmen por compartir, bueno, la experiencia y el aprendizaje de este año. Al término de las exposiciones vamos a tener un espacio para conversar, para preguntas, así que les vuelvo a invitar a nuestros asistentes a que vayan escribiendo sus preguntas a través del chat. Vamos a pasar a nuestro segundo invitado, que nos va a dar la perspectiva internacional. Él es Antonio Bazán, es de formación jurídica y especialidad financiera y lleva desde el 2010 desarrollando programas de apoyo al emprendimiento en las industrias creativas en España. Fue uno de los impulsores del proyecto Factoría Cultural, Vivero de Industrias Creativas, que es el primer vivero especializado en emprendimiento creativo español. Y desde ahí ha impulsado programas especializados en diseño, artesanía, innovación, editorial, entre otros. Y también ha desarrollado varios proyectos de digitalización y recuperación de la memoria cultural, implementando plataformas de crowdsourcing, analítica automatizada de audiencias digitales, generación de nuevos lenguajes, etc. Él nos va a contar también sobre, bueno, cuáles son las lecciones que han sacado, que han aprendido este último año especialmente, y también un poco los desafíos. Yo entiendo que tú tienes un documento donde ya están planteados algunos desafíos que debe enfrentar la industria. Me imagino que en España a nivel europeo, pero probablemente, y a la luz de lo que mencionaba Carmen, las industrias creativas del mundo están más o menos con las mismas dificultades y las mismas realidades. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. No sé si estaré a la altura, lo intentaré. Tengo un documento que escribí en agosto sobre los retos de innovación en las industrias creativas, un artículo que se publicó en Conectando Audiencias, que es una de las revistas, es la revista especializada en gestión de audiencias en español, que se traduce a 8 idiomas, que luego os compartiré. Pero la verdad es que quería compartiros con vosotros los retos a los que nos enfrentamos las industrias desde un punto de vista industrial, económico, no desde un punto de vista, bueno, sí en parte, pero no desde el punto de vista de la generación de contenidos. Y desde el punto de vista de las industrias culturales y creativas desde una perspectiva amplia, no solamente nos circunscribimos a la generación de hechos artísticos que están fuera de duda, pero nosotros, por lo menos desde nuestra perspectiva, es tanto industria cultural, la generación de un videojuego, la generación de un libro, una obra de teatro, un turismo cultural, y son realidades completamente diferentes. Primero de todo, yo soy el director de Factoría de Industrias Creativas, impulsor de Factoría de Industrias Creativas y Factoría Cultural. Somos 100% privados, apoyamos el emprendimiento y la innovación de estas industrias y lo hacemos unidos a la propia industria. Es decir, tenemos creo que 20 convenios de colaboración con el who is who de las industrias creativas, hablando desde una institución pública que puede ser el Teatro Real hasta una productora como puede ser MediaPro, hasta plataformas de distribución como puede ser Movistar, Filmin, Netflix, HBO. Es decir, estamos en todas las capas. También trabajamos en lo puramente emergente y en las industrias que tienen difícil encaje con los hechos económicos, y tenemos un programa especializado en música clásica, y dentro de nuestro programa de escena tenemos un área especializada tanto en circo como en danza, que es difícilmente economizable. Pero nuestra perspectiva es la búsqueda de la sostenibilidad más allá de los recursos públicos. Es más, intentamos, y no siempre se consigue, anclar nuestros proyectos sobre recursos que no sean de índole público, porque al menos en la perspectiva europea han dejado de existir fondos que no sean concursales, es decir, los fondos que nosotros llamamos nominativos, subvenciones nominativas, son la excepción desde hace muchísimos años y cada día existen menos. Es una tendencia europea que todos los fondos sean fondos concursales. Otra particularidad de Factoría, no tenemos un solo euro público en nuestro balance, es decir, nosotros somos 100%
100% privados, y si nos va mal, ¿qué le vamos a hacer? También somos un hecho internacional, tenemos una red de instituciones amigas en el ámbito latinoamericano, con 18 instituciones de otros tantos países, desde México hasta el propio Chile, Argentina, bueno, casi todo el mundo, y somos los impulsores de la red europea de Creative Hubs, que es una red que desde mi punto de vista no vale para nada, pero bueno, somos uno de ellos. Os quería poner de manifiesto 7 retos a los cuales creemos que la industria creativa necesita afrontarlos para llegar a la sostenibilidad en estos tiempos de pandemia y de pospandemia. El primer reto es la digitalización, pero hablamos de digitalización de procesos, de profesionales y de formatos. Es decir, ya somos todos nosotros instituciones digitales que tienen realidades físicas o no tienen realidades físicas. ¿Con eso qué quiero decir? Que todos nuestros procesos tienen que estar automatizados en la mayoría, en lo máximo de lo automatizable. Todos tenemos que tener un sistema de analítica de audiencias, debemos tener unos procesos que nos permitan tener una relación directa con nuestros usuarios, debemos tratar nuestra huella digital, es decir, nuestro hecho escénico no solamente sucede en el directo, sino sucede en el previo y sucede en el post, y ese post ha de ser explotable. No podemos afrontar el reto de la pospandemia teniendo a profesionales que no están digitalizados. No podemos pensar que nosotros, aunque hagamos actividades en directo, no somos instituciones digitales. Todos somos digitales. Todos nuestros procesos son digitales. Y tenemos realidades que son digitales o que no son digitales. Pero eso lo tenemos que tener claro, y tenemos un gran reto como sector, y lo tenemos en Chile, lo tenemos en España y lo tenemos en Francia y en Italia, donde tenemos una alergia a digitalizarnos, a trabajar con procesos digitales, con documentos compartidos, con estructuras que vayan más allá del directo y de la producción tradicional. Es más, hay sectores específicos donde todavía están más peleados que otros, pero ese sería uno de nuestros grandes retos: digitalicémonos. Ya no vamos a volver a ser analógicos, eso no va a volver a suceder. Es más, están surgiendo múltiples iniciativas que nos ayudan a digitalizarnos. Ya no hay una brecha tecnológica que nos obligue a hacer una enorme inversión para tener una plataforma de streaming, para almacenar nuestros vídeos, para tener una plataforma de ticketing, para tener un CRM. Todo eso existe. Ahora hay que tener unos procesos definidos, saber qué buscamos y utilizar las herramientas que ya existen. Acordaros que hace 10 años tuvimos una crisis financiera no menor y esas herramientas no existían. Antes ni existían ni eran baratas. Es decir, estamos mejor posicionados para la digitalización, pero tenemos que cambiar completamente nuestra mentalidad. Cualquiera de nosotros es un hecho digital. La segunda cuestión que os planteo es la generación de nuevos formatos. Ya no vale con trasladar al mundo digital, a nuestros canales digitales, una realidad en directo sin ningún tipo de trabajo de postproducción. Es decir, existen plataformas de teatro, plataformas de streaming, donde históricamente pues, hay cientos. Tenemos a Old Theatre, tenemos al Teatro Mayor de Santo Domingo, tenemos a Mayópera del Teatro Real, tenemos Netflix que está empezando a producir contenidos culturales, tenemos, en España produce muchísimo, tenemos a Filmin, que está empezando a tener un gran componente cultural, donde históricamente lo que ha hecho es trasladar
un contenido que sucedía en directo, grabado, y lo trasladaba directamente a la plataforma. Ahora el público nos exige nuevos formatos, es decir, no nos está permitiendo que la gente tosa, porque si no, no va a pagar por una suscripción. No nos está permitiendo que no tenga la calidad del resto de los contenidos de una plataforma. Tiene que estar grabado en 4K, tiene que estar grabado en 3 cámaras. Eso es en el aspecto de producción, pero en el aspecto de libreto, también tenemos que desarrollar contenidos específicos para las plataformas. Hay experiencias interesantísimas. Hay experiencias de la Galería Uffizi generando un canal específico para TikTok con recursos específicos para TikTok, pero o está el National Theatre de Londres, donde la semana pasada empezó ya a generar las nuevas obras de teatro hechas, ideadas y producidas solamente para los canales digitales. Estoy pensando que debemos economizar los canales digitales. Es decir, a mí de poco me sirve como sector si lo que hago es regalar todos mis contenidos, regalar contenidos que no tengan una calidad suficiente, si no tengo por detrás un plan de negocio que me permita economizar esos contenidos. De hecho, me estoy tirando un tiro en el pie porque mis usuarios van a creer que todos los contenidos son gratuitos y eso no es así. Los contenidos digitales son costosísimos. Tenemos que tener una estrategia por detrás. El primer reto era la digitalización de nosotros como sector, nosotros como individuos y nuestras propias instituciones. El segundo es la generación de nuevos formatos. El tercer reto que yo planteo, y me parece imprescindible, yo creo que casi lo pondría el primero, ¿no? Que es dejemos como instituciones de luchar por tener plataformas de destino. Yo, aparte de las muchas cosas que hago, soy mentor de la incubadora del Ayuntamiento de Montevideo y soy mentor y trabajo mucho con el TEC y con Ciudad de México. Estoy viendo en todos sitios que todo el mundo quiere su propio y específico canal de distribución de contenidos digitales. Y no puede ser. Desde Factoría, durante años, desarrollamos la incubadora de videojuegos de Sony PlayStation y la distribuidora de contenidos de Sony PlayStation. Nuestra experiencia, ¿qué nos dice? Que al final es más interesante tener agregadores de contenidos, es decir, que exista un agregador chileno que sea capaz de distribuir los contenidos digitales de teatro o de artes performativas de Chile en el mundo, antes de intentar tener 27 plataformas de destino. Plataformas de destino en Chile no va a haber muchas. En España va a haber una o dos. Productores de contenidos va a haber muchos. Trabajamos en un mundo globalizado. Ya no tenemos una pelea solamente por nuestro consumidor que viene en coche o viene en metro y viene a nuestra obra de teatro. Ahora nuestros canales están abiertos al mundo. Es imposible que hagamos la guerra por nuestra cuenta. Es imprescindible para todos nosotros generar agregadores que sean capaces de distribuir en el mundo nuestros contenidos. Y un agregador no se hace con 5 contenidos. Un agregador se hace con muchos contenidos de calidad, que sea capaz de irse a un mercado, de irse a Cannes y colocarlos, que sea capaz de tener la producción de videojuegos de Chile y colocarlos en sus diferentes mercados, que sea capaz de distribuir los contenidos de podcast, que sea capaz de distribuir los contenidos de libro y colocarlos en los diferentes mercados. Si no somos capaces de generar agregadores, cada uno de nosotros, no vamos a ser capaces de vivir en el mundo globalizado. Tendremos unas industrias locales más o menos potentes, pero no relevantes en el mundo. Y ahora estamos en la economía digital. La economía digital lo que nos obliga es abrir en el mundo. Nuestra experiencia desde el mundo de los contenidos de videojuegos que no solamente era entretenimiento, nosotros también promovimos videojuegos
terapéuticos o los primeros videojuegos que hicieron instituciones como Nubla para el Museo Thyssen-Bornemisza. ¿Cómo fuimos capaces de darle sostenibilidad? Teniendo un paquete capaz de ser distribuido en el mundo. ¿Por qué? Porque había juegos que le interesaban a los chinos y había juegos que no le interesaban a los chinos. Esto es una experiencia real. El videojuego nuestro de Nubla fue consumido fundamentalmente por norteamericanos. Los españoles no lo consumieron, los asiáticos no lo consumieron y hubo un fuerte consumo de contenidos en Alemania. Pero ¿cómo fuimos capaces de entrar con los americanos? Porque teníamos un paquete de 20 videojuegos para comercializar. Y dentro de ese paquete estaba Nubla. Y resulta que Nubla triunfó. Ninguno de los que nosotros pensábamos que los que estábamos decidiendo teníamos la menor idea de que Nubla iba a triunfar. De ninguna manera. Si hubiéramos ido solamente con un contenido, no hubiera sido posible. Lo mismo me está ocurriendo en Montevideo. Hay una plataforma de destino que quiere poner en valor el tango y que además está produciendo contenidos. Yo lo que le propongo es distribuye tus contenidos en las grandes plataformas europeas que consumen música como el tango y esas están en Alemania. Si vas tú solos, es difícil. Si vas con un paquete, eres muy atractivo. O conseguimos tener agregadores de contenidos y distribuir los contenidos en paquetes o no vamos a llegar. Como industria, me refiero. A nosotros lo que nos interesa es que haya industria creativa y que la industria creativa tenga un lugar en el mundo, que tenga un valor económico y que las instituciones públicas no solamente nos apoyen testimonialmente, sino nos apoyen igual que apoyen la industria maderera o la industria agropecuaria o cualquier otra. El cuarto punto que nosotros queríamos poner de manifiesto es la necesidad de generar una colaboración público-privada. Pero una colaboración pública-privada de verdad. Esto es una perspectiva, a lo mejor estamos sangrando por la herida desde la perspectiva europea española. La perspectiva europea española está planteada para que exista una colaboración público-privada con entidades sin ánimo de lucro, privadas. Pero es que estamos luchando desde Factoría de Industrias Creativas para generar el emprendimiento y la innovación en las industrias creativas para que sean más sostenibles y para que haya más empresas, más productoras, más actores, más galerías de arte que sean sostenibles, pero son privadas y tienen ánimo de lucro. O sea, lo público tiene que aceptar el ánimo de lucro como un componente necesario de las industrias creativas. Si no, empezaremos a tener grandes fundaciones, pero no tendremos grandes productoras. Desde el punto de vista de lo público, también se nos puede reprochar como industria, donde trabajamos gran parte de nuestro sector en la economía informal. Es decir, ¿cómo vamos a pedir a lo público que nos ayude si nuestra economía es puramente informal? Eso es imposible. Una experiencia, nosotros estamos ahora desarrollando 2 programas con el Ministerio de Cultura de Perú, uno de digitalización y otro de innovación en modelos de negocio. El de digitalización terminó ayer y el de modelos de negocio lleva 3 días. Nuestro problema es que innovamos con una gran plataforma en streaming que llevamos de Europa a Perú. Los artistas empezaron a vender, artistas populares en Perú, conciertos en directo, pero no habían caído que todo el dinero de una plataforma en streaming es dinero fiscalmente transparente. Entonces, si le quitaban impuestos, retenciones y demás, casi no les salía a cuenta, porque ellos estaban planteando que su vida era informal y que iba a ser informal toda la vida. O sea, habíamos conseguido que tuvieran más dinero, que pudieran vender más, pero realmente recibían menos caja. Es decir, ahí tenemos un difícil equilibrio las industrias creativas con el sector público, donde nosotros tenemos que hacérnoslo mirar y también tenemos que reconocer que tenemos que entrar dentro
de las estructuras económicas fiscales que nos piden estas industrias, digo, el sector público. El quinto reto que yo planteaba en este artículo era la necesidad de generar experiencias y modelos de negocio híbridos. Va a ser difícil que exista modelos de negocio que solamente sean presenciales o que solamente sean digitales. Cada día tenderemos más a tener modelos de negocio donde tengas un festival en directo, donde ese festival en directo desarrolle contenidos que distribuya, donde tenga una plataforma además y que por último haga talleres. Todo eso va a generar modelos mixtos que va a ser muy interesante explorar. Pero también dentro de un mismo productor cultural generará diferentes modelos. Ahora mismo la tendencia, por lo menos en toda Latinoamérica, es que el mundo editorial ha perdido miedo al mundo digital. Y no solamente ha perdido el mundo digital, sino que además ha trabajado ya todavía más intensamente en otro formato que son los contenidos sonoros. Y entonces te viene un lanzamiento de un libro donde el libro se lanza en formato físico, se lanza en formato digital y se lanza en contenido sonoro, todo a la vez y en multiplataforma. Creo que definitivamente eso es una tendencia y definitivamente vamos a dejar de tener experiencias exclusivamente que se muevan en el mundo físico y que se muevan solamente en un canal. Vamos a tener experiencias que se muevan en multicanal y multiformato y desde luego van a ser físicas y digitales. El sexto reto, bueno, esto es un reto que planteo yo, pero plantea Factoría desde su experiencia. Nosotros hemos incubado más de 900 proyectos, ahora seguimos incubando proyectos de todo el mundo y tenemos un ecosistema de socios de la industria muy grande y es lo que nosotros estamos viendo en toda la industria. Tenemos otro reto que es el reto de la financiación. Aquí, a lo mejor, estoy seguro que esta experiencia no es trasladable a todo el mundo, ¿no? Por lo menos en la perspectiva europea y española, nosotros ya tenemos estandarizadas las plataformas de crowdfunding, de equity, de recompensa y de préstamo. Ya existen, ya sabemos que el crowdfunding nos vale para lo que nos vale, que habitualmente es para una campaña de comunicación, que el crowdfunding de equity entres a inversores, con lo cual en gran parte de las industrias creativas no le vale, porque aparte de las industrias creativas, los departamentos de riesgo de la banca no los entiende. Eso ya lo tenemos. Tenemos fondos concursales, ya sabemos cómo hay que ir a los fondos concursales. Tenemos sociedades de garantía recíproca, donde básicamente hay una sociedad de esto es una tendencia europea donde se están generando cada día más sociedades de garantía recíproca para dar dinero a las industrias creativas. Básicamente lo que dice Europa es: llevo muchos años intentando que la banca entienda el riesgo de una propiedad intelectual y que sea capaz de financiar una obra de teatro y no he tenido éxito. Voy a poner yo garantías para que el banco pueda financiar esta obra de teatro. Y esas garantías son avales. Te viene un agente intermedio, una sociedad de garantía recíproca, pone un aval diciéndole a la banca que financiame esta obra de teatro, que si no pagan, pago yo Estado. Eso ya existe en Europa, que no sé si existe en Perú. Pero lo que no existe son fondos especializados para ayudar al crecimiento de la industria. Si nosotros estamos en el paradigma digital, donde todos nuestros contenidos van a tener una realidad física y digital o solamente digital, tenemos que saber y competir con las mismas armas que compiten los demás. ¿Qué quiere decir? Que los contenidos que funcionen más o menos bien tengo que
meterle más dinero para darle mayor publicidad, visibilidad y que tengan una relevancia en las plataformas digitales. Y esos instrumentos a día de hoy, por lo menos en el ecosistema español, no existen. Existen grandes instrumentos pensados para las startups digitales, pero no para las startups o las compañías que desarrollan contenidos. Y eso es un reto, es decir, la financiación pública está para proyectos emergentes está pensando para que todo el mundo genere plataformas digitales, pero no está pensado para que se generen contenidos. Y ese es un retazo enorme. Ya como conclusión, la última cuestión que nosotros poníamos en valor es la aparición de un mercado digital en español. Es decir, que ya la pandemia y el consumo masivo de contenidos sobre plataformas ha permitido que consumidores mexicanos acepten el acento español y consumidores españoles acepten el acento chileno y que desde España se consuma series y contenidos producidos en Chile y producidos en México, en Colombia, y esto ha generado un mercado en español de verdad y en tiempo real. Y eso es la verdad es una suerte tremenda que deberíamos nosotros ponerlos en valor. Difícilmente lo vamos a poner en valor si no generamos agregadores, ¿eh? O sea, muy difícilmente, pero es otro de los grandes retos es la generación de contenidos en español para que sean inmediatamente distribuidos en todos los canales en español. Y poco más que deciros. Esto era a grandes rasgos los retos que desde Factoría planteamos y los que estamos viendo, y más otros muchos ejemplos donde nosotros estamos todo el día con este tipo de proyectos, con lo cual pues simplemente era para sistematizar. Espero no haberos aburrido demasiado. Para nada, Antonio. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros este análisis bastante profundo de la situación de las industrias creativas en España y con estos retos ya bastante definidos que, como tú decías, ayuda a sistematizar, bueno, dónde ponemos el foco y la mirada para salir de esta crisis y avanzar. Bueno, quiero dejar con ustedes a nuestra tercera invitada que nos va a presentar la perspectiva local. Hola Alejandra, ella es Alejandra Sepúlveda, es diseñadora y máster en Economía Creativa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y es creadora en el Bio de la Fundación Madrugada, que desde el año 2015 ha nutrido de contenido cultural especializado al sector y al país, y aportando una visión innovadora en este cruce entre sectores como el diseño, la artesanía, la economía territorial. Y desde Fundación Madrugada se establece como un pueblo descentralizado de oferta al estar en una región distinta a la metropolitana, diversificando el acceso y la inclusión a público y poniendo en el centro que las personas pueden tener en común, mejorar la calidad de vida y conocer a otras personas interesadas en la misma idea y al mismo tiempo transformarse en un vivero de transferencia entre generaciones de saberes y prácticas, con temas de patrimonio y poniendo al sujeto como partícipe de su desarrollo cultural. Alejandra, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros y te dejamos para que compartas tu experiencia y tu mirada respecto de cómo las industrias creativas pueden aportar a salir de esta crisis tan profunda en la que estamos inmersos. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor compartir con estos panelistas tan destacados, sobre todo con Antonio, que nosotros de hecho postulamos a la incubadora cuando hicieron la convocatoria en septiembre y quedamos, pero no pudimos continuar el proceso. Así es que me parece súper interesante también su visión. Bueno, yo les voy a compartir primero lo que hacemos nosotros como fundación desde el diseño. Bueno, como tú presentaste, nosotros somos una fundación que funciona desde Concepción
Y es una organización que está conformada por 4 diseñadores, en donde nuestra principal motivación para fundar esta organización fue precisamente la falta de asociatividad que veíamos que existía en la región en torno a las áreas de la industria creativa. Y hemos desarrollado distintas actividades en estos 5 años, partiendo por un festival internacional de diseño que vincula el diseño y la economía creativa con la economía social, particularmente con el mundo del cooperativismo, del comercio justo, y también tenemos un programa del cual voy a referirme mucho más, que es un programa de mediación cultural, que lo que busca es ser un puente entre la artesanía y el diseño, conformándose como un laboratorio contemporáneo de producción y residencias, que es algo que no existía en el país hasta el momento, y que fue un proyecto que, bueno, que lo concebí en España cuando estaba estudiando el máster en Economía Creativa, y en donde nos encargaron que teníamos que hacer un proyecto que estuviese enfocado en la dinamización rural o la activación de comunidades. Yo, como soy diseñadora, inmediatamente partí como estructurando este proyecto a partir del diseño, porque soy una creyente que el diseño es una de las áreas de la industria creativa que se cruza con todas las demás, y que además es un sector que yo considero que está al centro del cambio, porque como diseñadores a nosotros nos forman para poder estar atentos a cuáles son las problemáticas que existen en la sociedad, y a partir de eso construir metodologías o soluciones que sean efectivas. Y este proyecto está anclado en las políticas públicas, porque nosotros trabajamos mucho en torno a las políticas públicas, nos consideramos una organización que es agente de políticas públicas en economía creativa, y había un denominador común entre la artesanía y el diseño, y es que tanto artesanos como diseñadores declaraban que no tenían tiempo para salir del taller y poder generar nueva obra. Entonces, a partir de eso, nos dimos cuenta también de otra problemática común y que también existe en muchos países, y es que no está habiendo transferencia de saberes tradicionales hacia las nuevas generaciones. Y por otro lado, teníamos otro insumo interesante, y es que las materias primas son, de por sí, las materias primas artesanales son una materia prima que está incorporada dentro de la economía circular, por lo tanto es sustentable ya por derecho propio, así como que es cuando una materia prima artesanal no tiene mucha intervención, viene de la tierra y vuelve a la tierra. Entonces, a partir de estos elementos, nosotros pensamos un poco cómo se sigue vinculando el diseño y la artesanía, porque usualmente lo que se hace es que el diseño participa de la artesanía, pero como un elemento estético. Hasta donde yo conocía generalmente era como agregarle valor, como se conocía, que era ponerle color, ponerle como un nuevo packaging o incorporar como ese tipo de elementos que son un poco más superficiales. Pero ¿cuál era de fondo, cuáles eran los elementos que compartía tanto el diseño como la artesanía? Y me di cuenta que el diseño, de cierta manera, es una disciplina que nace a partir de la artesanía, porque lo que hace es responder a la solución de problemáticas cotidianas, igual como lo hacían los artesanos tradicionales hace 200 años atrás. Que hoy día la artesanía está además muy instalada desde el lenguaje decorativo, y nos dimos cuenta que desde esa mirada generalmente donde le cabe estar es en el formato clásico de comercialización, que es la feria, pero no está respondiendo a problemáticas que existen en el día a día como lo hace el diseño, y que consideramos que tiene metodologías bastante similares, con la única diferencia que la artesanía no está sistematizada. Entonces, se dividió en estas 4 variables de trabajo, que es el material, el proceso, la aplicación y la tradición, y cómo estas 4 variables podían interactuar para poder generar la diversificación del producto artesanal. Y pensando en su salida comercial fue que integré los productos emergentes en cuanto a la comida, cómo la artesanía se relaciona con la cocina, con el food design, que es una unión que es súper natural para la artesanía, porque como decía anteriormente, los artesanos hace 200 años hacían productos para resolver problemáticas cotidianas como
cómo vamos a comer o cómo preparamos los alimentos. Entonces, a partir de eso, se vinculó con productos emergentes hoy día que están en el mercado, como la quinoa, como la cerveza artesanal, la recolección de setas del bosque, los mercados espontáneos, que son los mercados en donde los agricultores rurales van a vender directamente a las zonas urbanas, y a partir de eso establecimos espacios de creación, que son las residencias, en donde se convocaron a diseñadores y artesanos contemporáneos de todo el país para participar de estos laboratorios de exploración del material, en donde a partir de una metodología nosotros les entregábamos un desafío relacionado con la comida, relacionado con el entorno, con el territorio, y tenía que desarrollar nuevo producto, pero utilizando técnicas tradicionales de artesanía y materia prima artesanal. Entonces, esto es una metodología que se divide en 7 pasos, en donde se termina desarrollando un producto durante todos los días de residencia, y lo interesante de esto es que además el producto queda con una licencia abierta, que significa que puede ser mejorable en el tiempo por otros diseñadores, por la academia o por quien quiera intervenir. Eso con respecto a lo que nosotros hacíamos hasta enero del 2020. Luego, con la contingencia, lo que hicimos fue trasladarnos a los formatos que eran necesarios en este momento, como virtuales, digitales, y eso nos obligó a repensar el cómo podíamos establecer espacios de creación, pero desde lejos. Entonces, nos obligó a documentarnos, a conocer un poco lo que se hacía en las hackatones y esos formatos que siempre han existido, pero que nosotros no considerábamos y que nos plantearon un desafío súper interesante en relación por ejemplo, al trabajo de los videojuegos, que muchas veces lo observábamos como espectadores, pensando que no eran más que un par de nerds que estaban como encerrados en su pieza frente al computador, pero nos dimos cuenta que hay muchas metodologías y procesos que son interesantes de tomar desde ahí para poder desarrollar estas nuevas plataformas que, bueno, que siempre han existido, pero que nos obligaron a modificar nuestra concepción de lo que era el trabajo, del hacer, de la producción desde lejos. Entonces, ocurrió un fenómeno súper interesante, que es que justo en los tiempos de pandemia, al tener que estar en cuarentena, la gente empezó a observar más lo que tenía alrededor, y los objetos que participan de la casa empezaron a ser más importantes que antes. A partir de ahí fue que se estableció este como concepto base, que es el rol de los objetos en el ritual de lo habitual, que es cómo participa los elementos de la casa y cómo están presentes en espacios en el que nosotros establecimos que iba a ser la cocina, nuestro laboratorio de exploración, pensando en la cocina pequeña, que es la cocina que participa de la gran mayoría de los hogares de la ciudad. Ya ahí también fue un quiebre interesante, porque generalmente cuando se trabaja desde el diseño se piensa siempre como en lo más alto. Entonces, pensaba, lo primero que se nos ocurrió fue trabajar como en la clásica cocina gigante de cocinero, que tiene como una isla al medio, que es un espacio muy amplio, pero luego pensamos cuál es el real espacio que tienen las personas, y es una cocina pequeña en donde no se puede como, digamos, trabajar como si fuese una cocina grande, donde tienes que interactuar en un espacio que es reducido para poder cocinar, para poder, que no te permite muchas veces alimentarte dentro del mismo espacio, sino que tiene que haber un traslado de los alimentos hacia otro lugar, que es el comedor. Entonces, planteamos que este iba a ser el escenario de exploración, y porque también pensamos que se iba a encontrar presente en la casa de todos los residentes que iban a estar en este nuevo formato de residencias. Y buscamos herramientas desde el diseño, como por ejemplo esto que es el diario del usuario, en donde invitamos a voluntarios que vivían en condiciones a las que nosotros necesitábamos, con departamentos urbanos, con cocinas pequeñas, en donde nos fueron relatando cuál era su día a día, como bajando la información, sistematizando lo que tú haces todos los días cuando llegas de tu casa, cocinas, cómo tienes que a lo mejor hasta
ocupar elementos que luego tienes que inmediatamente lavar porque la cocina es pequeña, entonces no te permite tener muchos elementos, y ese tipo de problemáticas que son súper cotidianas, cómo nosotros la podíamos ir abordando. Empezamos a trabajar entonces con 10 artesanos contemporáneos en torno a la resolución de estos objetos nuevos que participan de la casa, y hicimos una residencia de 15 días en donde, acompañados por distintos referentes del diseño, expertos, intentamos también conectar con el mercado, cómo podíamos interactuar, cómo podíamos generar nuevos canales de comercialización para estos objetos. Y ahí hay alguna muestra, hay 3 objetos que fueron desarrollados durante estos 15 días por estos artesanos contemporáneos. El total de objetos salieron 10 que participan de esta colección que se llama Objetos del Día, en donde hay piezas de metal, greda, lana, madera, fibra vegetal, están ahí, y que tienen que ver, muchos de ellos llegaron a la conceptualización de lo que significa el compartir la comida, el volver a compartir, y también cómo nosotros podíamos ampliar este espacio hacia el imaginario natural. Entonces, a partir de ahí es que nacen los lenguajes de creación y los conceptos que fueron utilizados. Y bueno, dentro de nuestro trabajo también nosotros nos preocupamos mucho de hacer caracterización de las personas con las que trabajamos, de los distintos creadores, y puse aquí algunos datos que me parecieron relevantes, que nosotros hemos trabajado en total con 35 diseñadores y artesanas contemporáneos, y me llama la atención que, por ejemplo, de todos los participantes, 17 no están formalizados ni tienen ningún tipo de formalización, digamos, entrega de boletas ni nada, digamos, no existen para impuestos externos. Y lo otro es que el 97% se dedica exclusivamente al trabajo del desarrollo de producto artesanal. Otras actividades que hemos desarrollado tienen que ver con el cruce con los públicos y el entendimiento de lo que es el diseño y la artesanía, que son espacios de mediación. Nosotros hemos hecho talleres artesanos tradicionales donde nos preocupamos siempre de poder ir caracterizando cuáles son los públicos, cuáles son las motivaciones y cuáles son las barreras de acceso que tienen para llegar a nuestros formatos. Están los fuera de serie, que son un formato de mediación en el cual nosotros lo que hicimos fue intervenir lugares de la ciudad, como por ejemplo llegar de improviso a un café y nos instalábamos con una pantalla y mostrábamos documentales relacionados con la nueva carpintería, con los oficios, y luego generábamos una conversación con el público que estaba presente en el café sin ninguna difusión previa. O sea, la gente que estaba ahí era porque estaba en el lugar, y afortunadamente nos encontramos una muy buena recepción de la gente, agradecía mucho el espacio, porque lo que hacíamos era salir de los contenedores tradicionales culturales y llegar como donde están las personas. Otro formato que resultó súper exitoso este año fueron los Hechos en Casa, que fue un formato digital en el cual nosotros hicimos artesanía en vivo y en directo, lo cual fue un desafío, sobre todo para los artesanos, porque en muchos casos ellos viven en zonas rurales, alejadas, con muy mala conexión, y fue súper bonito el cruce también como generacional que se produjo ahí, porque recibimos mucho apoyo de los nietos, de las hijas, que se prestaron como para hacer la transmisión en vivo de un objeto que tenía que realizarse durante todo ese proceso, y nosotros lo transmitíamos en Instagram, y fue una actividad que tuvo mucho interés por parte del público, y nos dio a entender de que hay mucha curiosidad con respecto a conocer cuáles son los procesos que existen detrás de la creación de los objetos. Y bueno, y por último, lo otro que hacemos es el Festival ColaboraFest, que es un festival de diseño que se desarrolla en Concepción, en donde nosotros hacemos el cruce de diseño con economía social y mostramos diferentes formas de poder potenciar los emprendimientos del diseño utilizando algunos elementos como
las certificaciones sociales, medioambientales, que hoy día considero que son un agregado de valor competitivo en torno al resto del ecosistema, digamos, porque es lo que el planeta hoy día necesita. Y también otros métodos, fórmulas de sustentabilidad económica, como por ejemplo lo que son las cooperativas o las asociaciones productivas. Lo otro que además, bueno, en términos como de internacionalización, este año nosotros postulamos Manufactura Nacional a la Bienal Iberoamericana de Diseño, que está ocurriendo ahora mismo en Madrid, y fuimos premiados, salió el proyecto más premiado de la Bienal, con 3 premios, que es el premio de diseño integral transversal, el de desarrollo y cooperación española, y una mención especial en diseño y sostenibilidad, así que es algo que nos tiene como súper contentos porque jamás imaginamos que íbamos a llegar como a esa elite del diseño, y que se iba a valorar el trabajo que nosotros estábamos desarrollando, sobre todo desde la perspectiva de la co-creación y del cruce con las comunidades. Y por último, ¿cuáles son los desafíos que nosotros planteamos como diseño dentro de la industria creativa en futuro? Es poder establecer un centro productivo que sea estable y que además se incorpore a la comunidad como un espacio de desarrollo de manifiesto en torno al oficio y al quehacer. Esto porque todavía falta mucho en el país con respecto al entendimiento de lo que significa desarrollar a baja escala la producción. Se exige mucho de pronto como que todo tiene que ser escalable, que todo tiene que ser productivo, y hay una sobreexigencia con respecto a este tipo de economías que son pequeñitas, que interactúan de otra manera pero que tienen otros valores. Por otro lado, también buscamos consolidarnos como un polo de producción en el sur de Chile, porque estamos en una zona estratégica que es como el centro del sur, y por otro lado, poder especializarnos en la transferencia a partir de la innovación inversa, que es un modelo de innovación que me parece súper interesante, y es donde digamos que la innovación se genera desde la búsqueda donde siempre ha estado, que es en las zonas más excluidas, en las zonas rurales, en donde generalmente no se visibilizan porque no pertenecen a los centros o los núcleos productivos que son las grandes ciudades. Esa es como nuestra propuesta. Bien, muchas gracias Alejandra por compartir tu experiencia y las iniciativas, bueno, y te felicito por todo lo que has hecho y has logrado en el rescate del patrimonio, de la artesanía, poner en valor el diseño. Ya vamos a tener tiempo para conversar un poquitito más. Bueno, vamos a partir con un poco este panel de conversación, y quiero partir con Carmen, quien además nos había avisado que tenía que retirarse un poquitito antes, así que le vamos a dar la palabra primero. Entiendo que tú querías agregar algo a tu presentación, Carmen, pero voy a aprovechar de hacer un poco la primera pregunta, y a juicio tuyo, que bueno, eres referente al nivel nacional con la Fundación. ¿Cuáles crees tú que son las competencias claves que han sido un poco el pilar del éxito y de todos los años de permanencia y de crecimiento de la Fundación, y que a juicio tuyo podrían ser replicables en instituciones que están hoy día en proceso de fortalecerse, de armarse y de enfrentar este momento y su sustentabilidad en el tiempo? No, gracias Alejandra, gracias por esta invitación. Ha sido súper interesante escuchar otras experiencias. La verdad que yo creo que lo que importa en esto, primero, algo de eso hablé, de que si tú tienes un proyecto como en este mundo hoy día, tenemos que ser súper flexibles y sobre todo aumentar nuestra capacidad de escucha para adaptarnos, porque esto llegó ya estamos, ya es verdad que estamos en una época muy distinta, y que aunque el teatro, por ejemplo, que era presencial y solo lo conocíamos presencial, hoy día lo digital es
otra forma de hacer teatro, no hay de otra, también en danza, se crean otros lenguajes, entonces tenemos que buscar la manera de adaptarnos rápidamente, de ir entendiendo, aprendiendo y de seguir la colaboración. Para mí la fundamental son eso, es seguir armando redes, es tener la rapidez también de decir y de cambiar, ¿no? de adaptarse a estos cambios. Y quería hablarles de cómo se nos viene el festival el próximo año, porque nosotros decidimos que lo íbamos a hacer y que lo hacíamos incluso presencial en todos los formatos. Vamos a hacerlo con nuestra plataforma teatro1000.tv, que llegó para quedarse. Va a estar, nosotros veníamos de un contexto además de estallido social, que fue hasta diciembre del año pasado. Hicimos el festival en enero pasado. En marzo nos llegó la pandemia, nos tuvimos que reinventar y aquí estamos y vamos a integrar entonces estas pantallas. El festival va a ser un híbrido, efectivamente así son las nuevas formas de trabajar. Hoy día tenemos que pensar en eso, y que hacerlo, digamos, más que pensarlo. Y nuestro eslogan es volver a encontrarnos, porque vamos a hacerlo presencial también. Necesitamos generar, nuestro propósito es generar los ingresos para todo el ecosistema de las artes escénicas, que se han visto en demasiada crisis hoy en este momento. Activar las ciudades y todos los territorios donde los festivales se realizan, porque hoy día nosotros a través de esta plataforma hemos logrado hacer conexiones con todo Chile. Por lo tanto, hemos salido a buscar creadores nuevos en un proyecto que se llama Territorios Creativos, y esos artistas que fueron curados regionalmente por curadores de allá, eligieron un artista, nosotros los estamos apoyando, van a estar presentes en el festival, por lo tanto el festival va a estar en todo Chile, y cada uno de esos grupos tiene un mentor, que es un artista internacional de esos que han venido al festival, que nosotros conocemos mucho y que han trabajado con ellos en este tiempo, que los han ido acompañando y haciendo preguntas sobre lo que están haciendo. Nosotros necesitamos reconstruir las confianzas de la sociedad a través del intercambio y el diálogo artístico, para poner al centro la creatividad y la belleza, volver el alma al cuerpo, ¿no? Y potenciar comunicacionalmente el rol de la cultura, que ustedes ponían en el tema como gran tema, cómo se activa, cómo se reactiva. Nosotros queremos que alguien que se nos diga que las artes, que las culturas son un bien esencial, de primera necesidad. Vamos a estar en todas estas plataformas que les decía, vamos a ocupar la radio, la televisión, todas las plataformas posibles, y la programación va a ser entonces en formato presencial, no presencial, la curatoría con territorios creativos, hay una selección nacional, puentes con el mundo, todos estos nuevos escenarios, los otros formatos que los creadores están haciendo, las coproducciones, la cultura en familia, un foco en mujeres creadoras latinoamericanas, y también en Rimini Protocol, que es una compañía que se especializa en hacer teatro más híbrido, más inmersivo, donde el público es protagonista. Lo que yo les decía, que nuestro desafío para el 2021 es que la cultura esté en la nueva Constitución, que el presupuesto de la cultura de Chile alcance el 1%, que el acceso a las plataformas online sea más democrático, y que hayan plataformas de alfabetización digital para los segmentos que queden fuera, porque no es cierto que todo el mundo tiene internet, y hay una brecha digital importante en este país. La desigualdad también se ve en nuestro país en ese sentido. Que la empresa privada confíe más en la cultura y en la sociedad civil, que las autoridades políticas entiendan que la cultura es un bien de primera necesidad, y finalmente, lo más importante, que los artistas puedan vivir dignamente de su trabajo. Gracias, Carmen. Bueno, Antonio, desde la mirada europea,
no sé si tú podrías destacar algunos ejemplos que te parezcan relevantes, ocurridos este año, de proyectos en que uno podría mirar para inspirarse eventualmente desde Chile. Luego os los comparto. Ah. Hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, como nuevos medios de comunicación y acercarse a los nuevos públicos, todas las experiencias que han lanzado, bueno, a mí me parece interesantísima el canal que ha abierto la Galería de los Uffizi en TikTok, generando un canal específico en redes sociales, en una red social donde están los adolescentes, con un contenido para adolescentes de pintura del 900. O sea, es impresionante, me parece interesantísimo. Ahí hay un gran trabajo también por parte de los contenidos que está lanzando Compañía Nacional de Danza y Teatro Real, donde están generando piezas muy pequeñas de altísima calidad para redes sociales. Entonces, a mí el trabajo de generación de contenidos específicos para redes sociales es muy interesante. Hay un museo que se llama The COVID Museum, creo que se ha creado solamente para Instagram, que es un museo exclusivamente de contenidos diseñados para una red social que es Instagram. Entonces, comunicacionalmente, creo que hay una brecha tremenda que se está generando. Ahí podemos poner miles de ejemplos. Hay otro lugar en el mundo que a mí me parece interesantísimo, que es los contenidos sonoros. Cómo se están utilizando. No significa que a mí me guste, o sea, yo simplemente estoy diciendo lo que hay. Cómo se están utilizando los grandes influencers para ser los locutores de grandes libros. Y ahí hay una experiencia que está empezando a hacerlo audible, que es la plataforma de Amazon, que lo está haciendo también Podimo, todas las que quieras, donde están empezando a generar, a utilizar a los grandes actores, a los grandes influencers, leyendo los grandes textos, generando un mix entre literatura, mainstream, pero es interesantísimo. Al igual que los nuevos lanzamientos de libros. Y ahí vete a cualquiera de las plataformas donde te están saliendo a la vez el contenido sonoro, muy interesante el teatro sonoro que ha dicho la compañera, interesantísimo, la verdad. Me parece un canal extraordinario. Pero este contenido sonoro ahora se está trasladando a las plataformas formativas. Las plataformas de formación están empezando a llevar a la vez un texto formativo para un niño con un podcast. Y el niño puede escuchar o bien el podcast o bien el texto. O sea, el contenido sonoro se está trasladando a todos lados. En el último revista de Conectando Audiencias, todos los artículos, Conectando Audiencias es una revista online especializada que edita Asimétrica. Asimétrica es una consultora especialista en gestión de públicos culturales, con un sesgo muy vinculado al teatro y a la música, fundamentalmente música clásica. Lo lidera Raúl Ramos. Se publica en italiano, en español, en portugués, en inglés, en polaco, que yo sepa, y seguro que algo me pierdo. Todos los contenidos de Asimétrica están unidos a un podcast. Lo puedes escuchar o bien en el podcast contra la demanda que tú quieras o lo puedes leer donde tú quieras. A mí el contenido sonoro me parece un tema para poner en valor. Otro tema para poner en valor, los nuevos canales con nuevos productos. Otro tema para poner en valor, las nuevas plataformas y los nuevos de distribución de contenidos, sobre todo vinculados al streaming. Hay una plataforma que se llama Scenicus,
que ha girado para ser un nuevo canal para los contenidos en streaming. Pero es que están viniendo plataformas del fútbol, especializadas en deporte, que están renunciando a ser una plataforma de destino para distribuir tu contenido en directo en tantos canales como sean posibles. Ahora no te puedo decir el nombre de esa plataforma, pero lo busco y os lo envío. Las plataformas de destino son muy interesantes. En formatos, aparte de los formatos de teatro que ha sacado el National Theatre, a mí me resultan interesantísimos los híbridos de documentales, contenidos culturales que están sacando las grandes plataformas tipo Netflix. Hay una cosa que a mí me encanta que se llama las crónicas del taco, que están hechas en México, que vamos, son una belleza. Y es un contenido cultural, etnográfico, gastronómico, digital y visual. Y se comercializa en Netflix. No se comercializa en la plataforma del Teatro Real, sino va directamente a Netflix. Hay otro sitio, hay otro lugar donde explorar muchísimo. Y la verdad es que haciendo memoria podría daros muchos ejemplos. Y simplemente hay una cosa interesante, que es que está bajando en el contexto europeo, porque me parece también muy interesante esto de la democratización del acceso a las redes y demás. Nosotros, me refiero que la cobertura nacional de fibra llega al 100% y estamos en la siguiente generación de las redes móviles y demás. O sea, que no es un problema, por lo menos en el contexto español, con lo cual lo que yo digo lo pongo así entre comillas. Pero sí que es cierto que todas estas plataformas de distribución ya no tienes que producirlas a ti mismo. Puedes utilizar plataformas de terceros y no hay esa barrera que existía. Los que tenemos unos años, antes teníamos que hacernos nosotros la plataforma, el e-commerce. Ahora no hay ninguna necesidad de hacerse el e-commerce. Con relación al e-commerce, como se han roto muchos de los canales de distribución, sobre todo de artesanos, hay 2 o 3 iniciativas interesantes, por lo menos a nivel local española. Una que se llama Correos Market, que se ha puesto a disposición de los productores locales rurales de artesanía y de gastronomía toda la plataforma de correos para que ellos puedan distribuir sus productos. Y hay otra plataforma que se llama The Community, que pertenece al grupo El Ganso, donde permite la comercialización y distribución de prendas y de productos de diseño y artesanos de terceros. Es decir, es como si una parte de Inditex haya dicho, oye, yo te pongo mi canal para que tú comercialices. Esa es muy, muy interesante. Y si quieres paro, porque yo me dedico a eso, o sea, yo conozco un poco de todo. Pero te agradezco porque, bueno, en realidad tú no solamente tienes como la experiencia de España, sino que, por lo que nos has contado, has asesorado proyectos en varias partes del mundo, entonces puede haber ahí una buena mirada 360 de proyectos interesantes que puedan eventualmente en Perú, más detalles. En Latinoamérica estoy viendo, y probablemente en España, que hay 2 componentes. Hay un componente de alfabetización y hay otro componente de digitalización. O sea, sí que hay una necesidad previa en gran parte del sector cultural en ser alfabetizado digitalmente. Y otro segmento donde eso lo tienen superadísimo. Y eso sí que lo estoy viendo muy fuertemente. El segundo tema que estoy viendo muy fuertemente es la economía informal, porque la economía digital no es informal. O sea, los medios de pago son transparentes y fiscalmente transparentes, con lo cual hay muchas veces
que a un artesano le creas un problema vendiendo en digital. Y eso en el contexto español no sucede porque nosotros estamos bajo el yugo fiscal de la agencia tributaria, y tenemos menos economía informal. Y eso también está sucediendo. Y la tercera es que hay menos acceso a plataformas de pago que en Europa. O sea, es menos fácil. O sea, nosotros tener una plataforma de pago es fácil y barato. Pero bueno, yo creo que este camino hay que andarlo. Yo creo que hay actores que tienen que ponerse en primera línea y tienen que empezar a ser la punta de lanza de la innovación en todo esto, y el festival del que tengo la suerte de haber sido copanelista, pues es uno de ellos. Me parece interesantísimo que produzca, me parece interesantísimo que ya tenga una huella digital, me parece interesantísimo que esté trabajando en contenidos sonoros. El otro reto es que tenemos que implementar la cultura del pago. O sea, no quiere decir trasladar el 100% del precio, pero sí del pago. Si no, no vamos a conseguir que esto sea sostenible. Tendremos que hacerlo de poco en poco, dependiendo de los segmentos, etc. Hay una lucha ahí infinita. Pero si le trasladamos a la sociedad que esto es gratis, nunca van a pagar. Porque no nos engañemos, la cultura es ocio, y el ocio compite con el deporte, con los bares, con la playa. O sea, nosotros estamos compitiendo con otras formas de ocio. O sea, tenemos que ser más atractivos. Tiene que ser más atractivo leerte un libro que tomarte una caña. Y tenemos que hacerlo fácil y atractivo. No lo hacemos para nosotros mismos. Nosotros somos unos convencidos. Yo voy al teatro. Yo la semana pasada fui al teatro y el aforo estaba al 50%, y es un lugar hostil donde está llena de medidas de seguridad, y sigo yendo. El reto no es que yo vaya más al teatro, el reto es que vayan los que van al fútbol. Y no sé si con eso me he enrollado demasiado. No, todo bien. Muchas gracias por tu experiencia y por tu visión. Tengo algunas preguntas del chat para Alejandra, y son dos preguntas que están un poco conectadas con lo que mencionaba Antonio sobre el tema de la economía informal. Alejandra, desde tu experiencia, ¿cómo se puede combatir la falta de profesionalización, principalmente de la perspectiva comercial de la industria creativa, sobre todo en el mundo de la manufactura y la artesanía? Y hay otra pregunta que está enganchada también, es que conocemos mucho las barreras externas que tiene la industria creativa, pero también se pregunta, bueno, ¿cuáles creen ustedes que son las principales barreras internas del sector y de sus actores? Uy, la primera pregunta me la han hecho muchas veces y la verdad es que es re complejo de responder porque no sé si tiene una sola respuesta, son tantas las variables que interfieren. Partiendo porque hoy día los artesanos en Chile están peleando por tener una ley de artesanía que implica que tienen ciertas ventajas, como ciertos acuerdos tributarios que tienen que ver con que ellos relacionan la formalidad con que el pago de impuestos encarece aún más el producto artesanal, que ya es caro, o sea, digamos caro entre comillas, por la percepción del público. Ese es uno de los principales argumentos que generalmente aparecen cuando nosotros hablamos sobre el tema de la formalización, que les parece que es muy engorroso todo el sistema que hay detrás de pagar impuestos, de que hay que tener un contador, de que no sé qué, un montón de recursos que tienen que ser destinados, y que yo creo que también tienen que ver como con la lógica, que es muy distinta en torno a esas comunidades que son rurales y que pertenecen como a un sistema en donde se han tenido que insertar y que lo han hecho de forma donde hay mucho también, se me fue la palabra, pero es como hay muchas organizaciones que trabajan con los artesanos y que prestan apoyo asistencialista, eso. Hay un apoyo asistencialista generalizado, entonces creo que eso, si bien en algún momento pudo aportar mucho, finalmente terminó generando que hay un cierto espacio de zona de confort en torno a que si es necesario o no
formalizarnos si total existen muchas organizaciones que están vendiendo por nosotros? Eso creo que hoy día en tiempos de pandemia quedó como muy claro y que se vio que fue muy evidente porque tuvieron que empezar a vender, por ejemplo, directamente a través de canales como Instagram, que también son informales y en donde el público no está adecuado tampoco a la espera que significa solicitar algo por Instagram que te responda por interno, a no tener los precios claros en una foto o que eso esté transparentado. Nosotros hicimos la experiencia de comercialización durante octubre con algunos artesanos y justamente tuvimos que resolver todas esas problemáticas. Primero de la formalización tuvimos que contratar una empresa externa que hiciera toda la parte, digamos, de facturación. Luego tuvimos que hacer una venta asistida, que significaba que teníamos que llamar a las personas interesadas. Establecimos un carro de compra, pero la persona, claro, compraba y una vez que compraba teníamos que llamarla y contarle que ese proceso iba a demorar por lo menos una semana y media, porque eran ventas por encargo, en donde tú compras, qué sé yo, un tazón de greda, pero los procesos de la greda son largos y no existe stock. Entonces hay una serie de problemáticas que son largas de conversar y la solución la verdad no la tengo, pero sí tengo claro cuáles son los problemas que existen. Y sobre la otra pregunta era de... Se conoce mucho de como las debilidades del entorno, pero ¿cuáles son las debilidades de los propios emprendedores que se dedican al mundo de las industrias creativas? Es más o menos en la misma línea de lo que tú que estabas planteando. ¿Cuáles son las principales barreras internas que tiene este sector y sus actores? Bueno, creo que uno de los temas que más se habla es la falta de asociatividad que existe, y por lo menos voy a hablar desde el mundo del diseño, pero existe una muy baja asociatividad, lo que implica que no tengamos representatividad, partiendo porque no existe una marca sectorial, por ejemplo, cuesta mucho que podamos acceder a ciertos canales más gubernamentales de apoyo que tienen que ver con internacionalización o no sé, como con discutir ciertas variables y problemáticas que compartimos, como que eso creo que es uno de los principales problemas. Y luego está el que comentaba Antonio, que nos cuesta mucho cobrar. Cuesta mucho que los contenidos se entreguen con un pago. Entonces creo que durante estos meses eso también nos ha obligado a repensar cuál es la relación que tenemos nosotros con el público. Porque es cierto que también existe como un imaginario como social de que la cultura es gratis. Pero también tú piensas, bueno, si la cultura es gratis, entonces ¿quién nos paga a nosotros? ¿Cómo pagamos nuestro sueldo? ¿Cómo nos mantenemos? Y es ahí que si bien el público no tiene que resolver el 100% de ese ingreso de recursos, pero sí ser un poco como co-creador del contenido que tiene a partir de que yo soy parte de lo que tú haces y también pago por lo que tú haces porque lo encuentro relevante, porque tiene un valor. Creo que ahí también nosotros hemos caído también en general, hablo, porque es algo que se conversa mucho en la industria, al menos local, en cómo cobrar, el público no responde a veces, entonces da miedo vender entradas para cuando uno entrega un contenido, y hay mucho contenido gratuito disponible en todas las redes y contenido de calidad y que se está entregando así, como libremente. Entonces, yo hace tiempo vi una charla que dio Antonio con factoría de, creo que era de, no, yo lo era, llamo la banalización del contenido. Regalo todo a cambio de nada, sin pensar en el futuro, cómo lo voy a... Y yo siempre pongo el ejemplo de que cualquiera de nosotros vamos a un supermercado, no cogemos un queso y nos vamos a casa. Pues en cultura parece normal. Sí, estoy de acuerdo, y se conversa mucho. De hecho, el tema de separar industria cultural con industria creativa, que se hace mucho acá, hay una brecha que es como que si tú perteneces a la cultura es gratis. Si entras ya al segmento industria creativa, o incluso que se evita decir economía creativa, porque ya la palabra economía como que cuesta decirla, entonces ya pasas a ser, como a formalizarte como una empresa, y eso ya es, incluso en algunos sectores, un poco mal visto. Entonces creo que ahí hay un tema
un poco psicosocial que hay que solucionar desde el área. Bueno, justamente este proyecto de Fondo de Innovación para la Competitividad que nosotros acabamos de ganarnos, busca hacerse cargo de esas debilidades. Queremos hacer nuestro aporte desde esa mirada y aprovechamos de invitar a los asistentes a que estén atentos al lanzamiento formal de este proyecto y a la apertura del concurso para participar en esta plataforma que justamente busca profesionalizar las industrias creativas desde cuál es la propuesta de valor, fomentar la asociatividad y hacerse cargo de muchas de las debilidades que tú planteabas, Alejandra, con ese diagnóstico, bueno, tan desde la experiencia también, pues del conocimiento, sí. Bueno, queridos, se nos acaba el tiempo y ya estamos un poquitito pasados, así que les quería agradecer, bueno, por supuesto, a nuestros 3 expositores, a Alejandra, a Carmen y a Antonio, por haber compartido con nosotros y con nuestro público su experiencia, sus visiones, sus reflexiones respecto del momento que están viviendo las industrias creativas y cómo ayudarlas a surgir y a ser sostenibles en el tiempo, sobre todo después como de esta crisis tan profunda que estamos viviendo a nivel mundial. Y a todas las personas que se han sumado hoy día a este seminario, también un gusto haberlos tenido acá. Como les decía, estén atentos a nuestra próxima convocatoria porque ahí les vamos a estar contando más sobre nuestra plataforma y también a los microempresarios, a las personas que se dedican a la industria creativa a participar de este proyecto para potenciar su profesionalización. Así que tengan todos un muy buen día y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias por la invitación.